Aquí con el favor de nuestro Abacadosh Yahweh para su crédito y honra, queridos corderitos, administrándoles su dosis diaria de la palabra, de la verdad, de ese alimento espiritual bajado del cielo que Él nos reparte a todos como si fuera maná, y esas aguas que quitan la sed. Otra vez, queridos corderitos, compartan estos videos con quienes ustedes piensen que son personas maduras, serias, capaces, comprometidas, no con bufones, con relajones, con críticos, con burlones, sino con personas que van a aprovechar, que entienden, que tienen unción divina, que han sido escogidos de antes de la fundación del mundo y quieren reformarse y quieren crecer y quieren ser espirituales, israelitas espirituales. Porque creen en Yahshua ya, no tienen dudas sobre Él y son del nuevo pacto, queridos corderitos. Entonces ahora vamos a ver, como les prometimos, denle dedito arriba también estos videos y compártanlos con otras personas, como ya dijimos, cualquiera de ellos. Esto es gratuito, nosotros no cobramos jamás por nada de la palabra, ningún trabajo que hacemos, ninguna ayuda que proveemos, todo es gratuito, todo es y es hasta donde el Padre nos permita, por supuesto, hasta donde hayamos sido capacitados, pues no somos Yahshua todavía, bendito bueno fuera, ¿verdad, queridos? Y lo pudiéramos hacer todo absolutamente, pero hasta donde el Padre nos ha dado a nosotros dones y dones de servicio, nosotros lo hacemos. Ahora tenemos el don de enseñanza, bendito sea. Vamos a hablar acerca de la transición solapada del antiguo al nuevo pacto. Piensa, cuando vino el Mashiach, que es mediador del nuevo pacto, lo que existía era una parte de Israel que todavía se aferraba al antiguo pacto. Pues era lo único que tenían. Esa parte de Israel eran los judíos. Es decir, el reino de Judá, por decirlo así. Las tribus del sur se aferraban al antiguo pacto que ya, válgame, 700 años antes, las 10 tribus del norte lo habían quebrantado y habían invalidado ese convenio, ese pacto con Yahweh. Se habían salido del pacto original, del pacto antiguo. Y hacía 720 y pico de años que estaban arrojados a los gentiles y amalgamados con los gentiles, hechos, convertidos en gentiles ellos. La mayor parte de ellos hasta perdieron la costumbre del rito de la circuncisión, cosa que no perdieron los judíos cuando ellos también abandonaron el pacto original en el cual estaban, cuando le colmaron la paciencia a Yahweh y ordenaron la ejecución de su hijo Yahshua HaMashiach. Y se lo entregaron a los romanos para que ellos físicamente con sus manos lo mataran. Pero da lo mismo. El que da la orden que el que la ejecuta son cómplices. Bueno, y todos hemos sido culpables de la muerte, porque por eso estamos todos en la muerte y todos necesitando de Él, que se ofreciera a sí mismo y resucitara para sacarnos a nosotros de la muerte. Así que todos en ese sentido éramos culpables de la muerte y necesitados de su resurrección. Fíjense, queridos corderitos, cuando vino el Mashiach como hijo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que quiere decir como mediador de ese nuevo pacto que se había prometido, Él vino cuando los judíos o Judá tenían el hacha puesta al tronco, estaban a punto de ser cortados también. Y Él vino ahí. Y entonces algunos de los que Él escogió los empezó a llamar, que esos fueron sus apóstoles, 11 de ellos fueron sus escogidos. El otro entró infiltrado. Y esos hicieron la transición. Eso se puede decir, queridos corderitos, que no fueron desgajados del olivo original, sino que esas ramas, esos apóstoles originales de Yahshua, permanecieron en el olivo
que en sí es el Israel, pero el Israel que está vigente en el momento, el Israel de Yahweh. El Israel no importa la evolución no importa en la etapa de evolución que esté. Ese es el olivo. Se puede referir a los israelitas del antiguo pacto, se puede referir a los judíos del antiguo pacto, y se refiere hoy a los que están en el nuevo pacto. Ellos quedaron en el olivo simplemente iba haciendo una transición, tomando forma, creciendo. Y Yahshua, la raíz, y me dice, si el olivo es Yahshua, que él es la raíz, y una planta sin raíz no puede existir. Yahshua es la raíz del olivo, y él es el que alimenta a todas las ramas, queridos seres. Pues cuando vino Yahshua, empezó a formar y a injertar en el olivo a ramas que se iban convirtiendo a él, que habían sido desgajadas o que no pertenecían a ese olivo, que nunca fueron de ese olivo natural. Por ejemplo, los judíos, los gentiles. Los judíos eran del olivo natural, pero los gentiles no. Pero no importa. Los gentiles tampoco eran parte del olivo del antiguo Israel, pero cuando formaban parte de Israel, así como los hijos de Jacob habían llegado a formar parte de ese Israel, porque no se requería solamente de los israelitas que fueran hijos de Jacob, como algunos piensan. Déjenme dejarles esto claro, queridos siervos. Algunos tienen la erronísima noción de que los israelitas del antiguo pacto lo eran por ser descendientes de Jacob, Israel. Tenían que convertirse a verdaderos israelitas. ¿Cómo? Con el pacto y con la ley original. Con la ley que le fue entregada al monte Horeb. Tenían que obedecer la ley y estar en el pacto en vigor para aquel tiempo. Si no, no importa de dónde fueran estos israelitas o hijos de quién, si no eran del pacto, no eran Israel, queridos pueblos. Para que ustedes vean que hasta los mismos israelitas, que a propósito bastante manchados que salieron de Egipto cuando Moisés los sacó, se tenían que convertir a lo que no habían sido nunca y a lo que tenían que ser, que eran israelitas de verdad del antiguo pacto. Que para ellos era el único pacto que existía, era como un nuevo pacto para ellos. Era el único que había para entonces. Salieron todos manchadísimos, todos con malas costumbres, todos llenos de ídolos, todos llenos de inmundicia. Y aquí les presento la ley, dice Moisés, y aquí están los mandamientos. Confórmense, adáptense, háganse nuevos. Y tienen que tener bien en claro que los que no hacen eso, israelitas de donde sea, hijos de quien sea, no son, nunca lo han sido y no lo serán y no lo eran israelitas de verdad. Y ese precepto está vigente para tiempos de Yahshua cuando él vino, y está vigente hoy, que usted puede ser israelita. No, miren, no existe un israelita 100% israelita genéticamente hablando, pero si lo hubiera, y esa persona israelita 100% según ADN, no está en el pacto, no cree en Yahshua y no guarda los mandamientos, que son los requisitos del actual pacto que está en vigor ahora, esa persona no es israelita para Yahshua. ¿Entendemos, queridos colegas? Esa persona no es israelita. Si no está obedeciendo la ley, si no está guardando el pacto, si no está creyendo en Yahshua, si no le cree a él lo que él dice. Porque no solamente creer en él, sino a él. Entonces, cuando ustedes se quitan ese concepto babilónico de sus mentes, que se lo han metido mayormente los judíos babilónicos, los judíos según la carne, que son los que no aceptan que haya necesidad de un nuevo pacto. Porque ellos dicen, pero ¿cuándo invalidamos el antiguo pacto si al que matamos no fue a Mashiach? Insisten todavía que mataron a un Jesús, pero que ellos no tuvieron nada que ver y que
Y que si tuvieron que ver, pues no era el hijo de Yahweh. Eso no lo justifica delante de Yahweh. Eso es el engaño que le han dicho los que lo mataron en el siglo I a toda su descendencia, que se la vienen creyendo hasta hoy. Esos pobres judíos que les están diciendo eso hoy, es porque se lo han estado repitiendo sus ancestros durante los pasados 2000 años. Y ellos ya no saben ni qué es piel, ni qué es ojo, ni qué es boca. Y dicen eso, igual que los grecorromanos, igual que los efraimitas, igual que los descendientes de las 10 tribus de Israel caídas. Hoy, casi 3000 años después de su caída, se pasan hablando de que si Cristo abolió la ley, que la Santísima Virgen, que la Trinidad. Y todas esas cosas, ¿y de dónde las sacaron? Se las han venido repitiendo sus ancestros por miles de años, queridos codritos. En otras palabras, no viene de Yahweh, eso no viene de la verdad, no viene de la boca de Yahshua, no viene de la Torá, viene de Babilonia, viene de cualquier sector, cualquier religión, de las montones que tiene Babilonia, de ahí es que viene eso. Entonces estos puristas que se creen que conocen más a Israel que nadie, saben hablar de Israel y disertar de Israel y todo eso, están hablando cosas de Israel que son babilónicas, que no son ciertas. No tiene nada que ver, no hace ningún bien, no tiene ninguna ventaja ser israelita según la carne, tener genes o ADN israelita, si no se está en el pacto que se tiene que estar, y en el pacto actual en el cual hay que estar es el nuevo pacto bajo Yahshua, el mediador del nuevo pacto, queridos corderitos. Y él empezó ese nuevo Israel del nuevo pacto, él lo empezó en el siglo I, sacando gente, empezando por sus discípulos, sus apóstoles, que fueron los primeros, que lo sacó del antiguo pacto. Siguieron en el olivo, porque el olivo se mueve a través de los pactos, y la menora de oro también, no importa los pactos, lo que venga, es el pueblo que está actualizado, es el pueblo que está ahí al día con Yahweh. Creó Yahshua, por decirlo así, una asamblea, un grupo, un rebaño donde ir metiendo esos convertidos al nuevo pacto uno a uno, hasta que todos estuvieran ahí adentro. Pero ese cuerpo, que ese rebaño, esa eclesía, esa asamblea del nuevo pacto, corresponde a Israel. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, porque sucede, queridos siervos, que todas las promesas hechas a Noé, a Abraham, a Jacob, a Isaac, todas esas promesas hechas fueron hechas al descendiente, a la descendencia de Israel, al descendiente singular, y nadie se había dado cuenta de eso excepto el maestro de maestros, Pablo, el apóstol Pablo, que era maestro de la ley, que usaba el método inductivo y tenía ahora el espíritu que antes no tenía. Pablo, antes de su conversión y de entrar al nuevo pacto con Yahshua y de haber sido llamado por él, no tenía el espíritu, era maestro de la ley, era un docto en las escrituras. Y según los judíos ciegos, era un maestro. Pero ya sabemos que maestros son los que están en Yahshua y los que tienen el verdadero conocimiento. Él leía la escritura y leía ese pasaje, queridos codritos, donde en Génesis se le da la bendición a Abraham, y él nunca había notado ahí que la palabra descendencia no era descendencias, sino descendencia singular. Nunca. ¿Por qué? Porque él iba aprendiendo Torah según leía y le explicaban los rabinos. Y ningún rabino se había dado cuenta de eso, de que las promesas estaban hechas a la descendencia singular. Y la descendencia es Yahshua. Cuando Pablo recuperó, cuando Pablo volvió en sí, se le quitaron las escamas y tenía el espíritu después que fue inmerso, y leyó los pasajes y empezaba a explicárselos a los judíos y a los gentiles a quienes él les predicaba.
porque él les predicaba del Tanakh, y leía Génesis, dijo, recorcholis, aquí el que me tumbó del caballo Yahshua es el receptor de la promesa. Pero si él es la descendencia, ahora sí que cuadra esto, porque esto no, como que no cuadraba. Ahora sí que esto cuadra. Yahshua es claro, Yahshua es el mediador, Yahshua es el hijo, Yahshua es el Mashiach, lo que significa el escogido, el ungido, el retoño, el descendiente de David. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Dice Pablo. Él es el que hace efectivas todas las promesas, él es el que recibe toda la herencia y él es el que las reparte. Con razón es mediador del nuevo pacto. Con razón me dijo, salte, deja de perseguirme, Pablo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a los creyentes del nuevo pacto. Y lo sacó y lo metió en su quejilá, en su iglesia, en su asamblea, en su cuerpo, en su nuevo Israel. Y ahí siguió metiendo y metiendo y metiendo a más gente, pero es un grupo, es una asamblea, es una eclesía, que la llama el cuerpo, su mujer con la que él se va a desposar, queridos corderitos. Y es Israel. ¿Por qué? Porque no es casualidad que todas las mismas promesas que Yahshua va a cumplir y que le van a ser cumplidas a él, son las mismas promesas que Yahweh dijo que cumpliría a Israel. Entonces, si Yahshua es la cabeza del cuerpo, de la asamblea, la raíz del olivo, también es la cabeza de Israel, porque ese Israel es el que va a estar reinando en el reino, y Yahshua va a ser el rey de los 144,000 reyes de Israel. Yahshua es rey de reyes. De ese mismo Israel, querido cordelito. Israel y la asamblea, la quejilá, la mujer, es lo mismo, son sinónimos. ¿Entendemos? Bueno, dijimos que íbamos a hablar acerca de la transición solapada del antiguo al nuevo pacto. Y no nos he dado chance, pero vamos al siguiente audio porque este lleva 17 minutos. Sigamos en el próximo.